Bueno, y entonces, familia, buenos días. En esta mañana seguimos en el libro de los Hechos. Estamos lunes 9 de julio. Libro de los Hechos, capítulo 14, versículos del 1 al 18. Si todos ya tenemos, por favor, nuestras Biblias abiertas en este pasaje que la palabra del Señor nos bendice hoy. Los milagros corroboran la palabra. Bueno, entonces vamos a dar lectura. Y dice: predicación de Pablo y Bernabé en Iconio. Cuando llegaron, entraron en la sinagoga de los judíos y les hablaron de tal manera que creyeron muchos de los judíos y de los griegos. Pero los judíos que no fueron convencidos instigaron a los gentiles a maltratarlos a los hermanos. Y permanecieron ahí mucho tiempo hablando con denuedo del Señor. Y él estaba testimonio de la palabra, él les daba el testimonio de la palabra de su gracia mediante los portentos y prodigios que hacía por medio de ellos. Y la multitud de la ciudad estaba dividida, pues algunos de ellos estaban aparte de los judíos, pero otros seguían a los apóstoles. Entonces hubo contra ellos una embestida de parte de los gentiles, los judíos y sus dirigentes, para afrentarlos y apedrearlos. Pero enterándose ellos, se marcharon y se refugiaron en las ciudades de Licaonia, Listra y Derbe, y en las aldeas circunvecinas, y predicaban allí. Predicación de Pablo y Bernabé en Listra, versículo 8. Y había en la ciudad de Listra ciertos varones que estaban sentados, estaba lisiado de los pies, discapacitado desde el vientre de su madre, y que nunca había caminado. Este escuchó hablar a Pablo, y Pablo, mirándolo, percibió que había fe en él para que se recuperara, y le dijo en alta voz: a ti te digo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ponte derecho sobre tus pies. Entonces él, sentándose, se puso de pie y caminó. Así que la multitud del pueblo, viendo lo que Pablo había hecho, levantó su voz diciendo en la lengua del lugar: los dioses han tomado forma de hombres y han bajado a nosotros. Y a Bernabé llamaba Señor de los dioses, mientras que a Pablo llamaba Hermes, pues él era el que empezaba a hablar. Entonces el sacerdote de los dioses que estaba fuera de la ciudad trajo bueyes y guirnaldas a la entrada del patio donde se hospedaban y quería ofrecerles sacrificio. Pero escuchando a Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron a gritos hacia la multitud, exclamando: varones, ¿qué es lo que hacen? También nosotros somos hombres, sujetos a pasiones al igual que ustedes, que les anunciamos que de estas cosas vanas se vuelvan al Dios vivo, que hizo los cielos y la tierra, los mares y todo lo que hay en ellos, y que las pasadas generaciones han permitido que todas las naciones que se conduzcan en sus propios caminos, aunque Él nunca se dejó a sí mismo sin testimonio, porque desde el cielo les hizo cosas buenas, haciéndoles bajar la lluvia y haciendo crecer los frutos en sus estaciones, y satisfizo su corazón con alimento y con alegría. Mientras ellos decían estas cosas, a duras penas pudieron permitir que la gente les ofreciera el sacrificio. Bueno, entonces, familia, entendemos en este devocional, Hechos 14 del 1 al 18, nos corroboran la palabra.
Bernabé, vamos a ver qué significa hijo de consolación o hijo de exhortación. Bernabé y Pablo siguen su primer viaje misionero por la región de Asia Menor, saliendo de Antioquia, siguieron hacia Iconio. Esta ciudad está en Asia Menor, es la capital de Licaonia, se hallaba en un paraje fértil de la meseta, y en la actualidad se llama Konia. Entonces vemos en el verso 1 que sucedió que estando en Iconio entraron juntos, estábamos hablando obviamente del apóstol Pablo y de Bernabé, entran a la sinagoga de los judíos y ellos hablan de tal manera que creyó una gran multitud. Cuando nosotros vemos y leemos que Pablo y Bernabé entran juntos a la sinagoga, estamos viendo que se respaldan en la convicción, en el llamado y sería en el supremo llamamiento de nuestro Dios para que llevemos las buenas nuevas. Es importante que tengamos una persona de confianza, es fundamental que espiritualmente nos respaldemos con alguien que obviamente el Señor pone en nuestro camino, y es fundamental que hagamos la obra respaldados en pareja ministerial para llevar a cabo y ejecutar la obra y el llamado del Espíritu Santo en nosotros. La pregunta es, ¿cómo estamos hablando? La pregunta es si es que estamos dejando que el Señor dirija nuestras vidas, si es que el Espíritu Santo nos permite experimentar lo que en el tiempo Pablo y Bernabé, sin importarle sus condiciones familiares, tal vez laborales, económicas, sociales, mentales, simplemente obedecieron y cumplieron y siguieron caminando y avanzando y prosperando, porque prosperar no es otra cosa que avanzar y seguir. Entonces la pregunta para nosotros, si de una o de otra manera nos estamos dejando dirigir del Espíritu Santo. En el versículo 2 vemos que ellos fueron bien recibidos, obviamente no por todos, porque encontraron intriga, instigación, maltrato. El solo hecho de que en un lugar nos demuestren desaire, nos demuestren desprecio, ya es una desilusión y obviamente va a afectar nuestro ser interno. Entonces debemos de estar preparados para no decaer el ánimo, porque muchas veces vamos a experimentar el rechazo. El hecho de que las personas no conocen de Dios, están acostumbrados a sus propias decisiones. La gente no le gusta que venga alguien y le instruya. Es una tendencia de la humanidad en general. Entonces el ánimo debe nacer de nosotros. Por eso la palabra de Dios en esta mañana nos permite y nos deja ver, como advirtiendo que podemos vivir ese tipo de desilusiones y decepciones haciendo la obra del Señor. No es fácil, pero el Espíritu Santo siempre va a ir por delante. Así como respaldó a Pablo y Bernabé, de la misma manera va a respaldar los proyectos que tengamos nosotros para llegar a cumplir lo que el Señor quiere en nuestra vida como siervos y como discípulos del Señor. En el verso 3 vemos que la situación en esta ciudad fue diferente a las otras que ellos han ido, porque hubo personas que los recibieron bien. Entonces el apóstol y Bernabé deciden quedarse para cumplir el propósito por el cual ellos habían sido enviados allá. Obviamente el propósito de compartir las buenas nuevas, el propósito que el Señor tuvo en ellos, ese es el mismo propósito que tiene en cada uno de nosotros. Una marca que define la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es que donde vayamos va el Espíritu Santo en nuestro interior a poner esa decisión, ese fuego de hablar, de compartir, de orar. Inclusive si no nos permiten hablar, pues el Espíritu Santo nos va a permitir orar o interceder en el lugar donde estemos, en el lugar donde vayamos. Esa es una característica de nosotros los creyentes, pues familia, que marcamos
un precedente de la presencia del Espíritu Santo, y la oración de intercesión es la que nos ha permitido ver milagros. Los versos del 4 al 7, encontramos que ellos causaron un impacto, causaron este impacto en esta ciudad, tal es así que estaba dividida. Ellos estaban expuestos a ser apedreados. Hubo conmoción, hubo movimiento. Eso es importantísimo, que donde vayamos marquemos algo, algo pasó, algo dejaron. Ellos hablaron y sucedió en el corazón de las personas una inquietud. Eso es lo que debemos marcar, por donde el Señor nos permita vivir en lo cotidiano, en el trabajo, en los estudios, con nuestros amigos, compañeros, familia. Entonces dice que llegó un punto en que ellos tuvieron que tomar una decisión y marcharse de allí, porque sus enemigos estaban planeando hacerles daño y fueron a las aldeas vecinas. Es decir, que nosotros también intuimos cuando tenemos que retirarnos de algún lugar. Nosotros intuimos cuando hay resistencia, pero eso no implica que callemos. Eso implica que busquemos otros lugares y se abren nuevas expectativas en nosotros. De hecho, yo pienso que hemos vivido la experiencia de que en algún tiempo nos cerraron las puertas, pero en el mismo lugar y en otro tiempo se abren puertas. El Señor tiene el control y nosotros debemos insistir, persistir en la oración primeramente, como les digo, porque la oración es fundamental y antecede la obra del Espíritu Santo. Aún esta persecución sirvió para que el mensaje se propagara más en las otras regiones aledañas. Ellos tuvieron que visitar los pueblos vecinos. Eso quiere decir que muchas veces el Señor nos desacomoda y nos permite experimentar nuevos lugares, nuevas personas, nueva gente. Entonces, al llegar ellos a esos lugares, los apóstoles se encontraron con complicaciones. Ese pueblo se había apartado de la influencia griega, de la influencia romana, tenían su propia lengua. Entonces, para ellos fue un poco difícil, porque esta era una especie de una isla cultural. Sin embargo, dejaron que el Señor, el Espíritu Santo, les podría seguir guiando. Versos del 8 al 10, el Señor permitió que se diera un gran milagro. El apóstol se dirigió hacia esa persona que estaba enferma, y con su voz firme y con la convicción que tenía del objetivo en su espíritu. Entonces, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó. Esta persona experimentó sanidad, porque dice la palabra del Señor que intuyó el apóstol que esa persona tenía fe. Y de la misma manera nosotros intuimos, el Espíritu Santo nos avisa, las personas que están predispuestas, que la palabra de Dios ha sido sembrada, que ha llegado a esa necesidad. El clamor de nosotros como hijos de Dios es que el Padre nos lleve al fruto maduro, a esas personas que están ávidas. Ahí afuera hay mucha gente con necesidad, pero también vamos a encontrar obstáculos, también vamos a encontrar dureza de corazón, también vamos a encontrar de pronto no pedradas físicas, pero sí ese ataque del enemigo o de las mismas personas que no quieren ver un cambio, se acomodan a lo que viven y no escuchan esa voz interna que el Señor está diciendo con fuerte voz, levántate, levántate. Pero sí podemos experimentar también esos milagros. Sí podemos ver y experimentar que de 50 personas, de 100 personas que les hablamos, que demos los tratados, los volantes, una persona se levante firme y pretenda seguir creyendo en la palabra de Dios. Para nosotros es un milagro ver eso. Es fundamental que
el Señor nos respalda y tenemos esa convicción de que Él no avergüenza. Estamos en el camino y obviamente vamos a ver cosas dolorosas, pero eso como que nos hace más fuertes y permite el Señor que no vivamos en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu sería, no en nuestras fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo, dejarnos conducir de Él. Es impresionante experimentar los designios y la voluntad de Él, así como el apóstol y Bernabé experimentaron. En los versículos del 11 al 13 vemos que la gente se impresionó al ver este milagro. La gente a quienes les estaban compartiendo no conocían al Dios de Israel, no conocían al Dios que creó los cielos y la tierra como ellos les expresan, sino a sus dioses paganos. Por eso al ver los milagros que ellos experimentaron y vieron con sus propios ojos, pensaron que venía de sus dioses, que ellos habían hecho eso. Y hasta llegaron a creer que Pablo y Bernabé eran la encarnación de estos dioses. Vemos en el verso 14 que Pablo y Bernabé rasgan sus vestiduras y se lanzan a gritos hacia la multitud. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que experimentar, como les digo, no sé si físicamente ustedes han experimentado, pero tenemos esta necesidad de rasgar algo dentro de nosotros cuando vemos este tipo de cosas que la gente ignora, que no ha sido instruida, que no hay quien les predique y viven equivocándose, levantando dioses, levantando ídolos, levantando agorería y cosas por las cuales se afianzan y piensan que viene de Dios, porque obviamente el espíritu de las personas va a intuir que existe un Dios. La cosa es que debemos estar ahí en el lugar adecuado donde el Señor nos ponga para que sea quitada venda de los ojos y las personas puedan entender que los ídolos que levantan solamente llevan a la desesperación y muchas veces a cometer errores. El verso Del verso 15 al 18, ellos exclaman y dicen, varones, ¿qué es lo que están haciendo? También nosotros somos hombres sujetos a pasiones, al igual que ustedes, que les anunciamos. Todas estas cosas que ustedes viven son vanas, vuélvanse al Dios vivo, al Dios que hizo los cielos y la tierra, los mares. Ellos tratan de hacerles entender y a pesar del entusiasmo, de la fuerza con la que les compartían, se sentía esa presencia de sus tradiciones, de sus costumbres, de todas esas herencias. Entonces también vemos que nuestra lucha es contra toda esa carga, contra todas esas herencias que viene acarreando, las mismas que nosotros. Como dice el apóstol, somos como ustedes, tenemos pasiones, tenemos errores, podemos nosotros experimentar que nos equivocamos, pero tenemos también el conocimiento de la palabra del Señor que nos ha dado libertad. Y precisamente de esos errores o de esas vivencias que tuvimos antes de conocerle al Señor, es de eso que se sirve nuestro Padre para que podamos ayudar y guiar a la gente, como dice la palabra del Señor, esa vana manera de vivir que en algún tiempo nosotros también lo vivimos, pero que hoy tenemos la presencia del Señor y del Espíritu Santo que ha cambiado nuestras vidas. Entonces, mientras ellos están viviendo estas experiencias, esta lucha, porque compartirles tal vez a los judíos era una situación en la que ellos experimentaban, mira, nuestro Mesías vino. Es decir, que los judíos tenían un Dios, tenían el Padre Jehová de los ejércitos, Yahweh, no era tan complicado hasta cierto punto, porque se convertían los judíos y ya estaban conociendo al Mesías, pero en estos lugares en los que ellos tuvieron que salir a compartir las buenas nuevas, se encontraron con experiencias como estas,
con circunstancias en las que ven una idolatría impresionante, paganería y todo lo demás, que de una u otra forma también experimentamos. Pero es importante entender que el Señor les ha respaldado los hechos de los apóstoles, todo lo que tuvo que vivir Pablo, el apoyo de Bernabé, Lucas pendiente de estar en las travesías para plasmar todo lo que ellos vivieron. Es importante que nosotros, que baje a nuestro corazón todo lo que ellos tuvieron que pasar para que ahora nosotros tengamos plasmado en la Santa Biblia y poder vivir eso, poder entender que no solamente se trata de tinta y papel, sino son los hechos mismos del Espíritu Santo, tomando de los humanos, sirviéndose de nosotros para que podamos seguir adelante, para que podamos seguir avanzando. Las circunstancias que ellos vivieron tal vez no sean diferentes de las que hoy nosotros tenemos que vivir con la propia familia y con personas que de una u otra forma se van a oponer, pero sepamos que son ataques del enemigo, huestes de maldad, estamos luchando contra eso. La fuerza y las alas del Espíritu Santo de ese entonces también está con nosotros. Lo que el Espíritu Santo hizo con ellos también va a ser con nosotros. Es la convicción que ellos tuvieron, la que nosotros necesitamos también vivirla. Entonces, familia, yo le doy gracias al Señor por esta palabra, porque definitivamente inyecta en nosotros esa pasión que necesitamos. Es importante que sigamos fortaleciéndonos como parejas ministeriales, apoyándonos, porque siempre el Señor nos va a poner una persona que nos esté apoyando. Siempre el Espíritu Santo va a hacer su obra como Él quiere, y estar sometidos a Él es espectacular. Dejarse dirigir, escuchar la voz del Señor. Estos tiempos de devocional que nos permiten estudiar, conocer, nos va capacitando y nos va preparando para seguir con el supremo llamamiento del Señor. Entonces, yo les pido que oremos para que si después nos quieren compartir, aportar como el Señor les habló y podamos seguir con la intercesión.